Ibn Marwan al-Yiliki fue uno de los rebeldes muladíes más sobresalientes de las últimas décadas del siglo IX. Encabezó las revueltas de las poderosas familias emeritenses contra la corte cordobesa, que dio como resultado el desmoronamiento cultural y político de la ciudad de Mérida. Fruto de aquel episodio será la fundación de una nueva Medina río abajo a tan solo 60 kilómetros de distancia. El crecimiento urbano y social de Bataliaus será imparable, hasta alcanzar el estatus de capital de un reino independiente que se extendió hasta las costas del Atlántico lisboeta. Resulta llamativo que después de encabezar las revueltas contra el emir de Córdoba y ser derrotado por Muhammad en Mérida, Ibn Marwan no fuera castigado duramente. ¿Fue la clemencia lo que motivó esta decisión o hay otras circunstancias que lo justifiquen? Se habla de los emires de Córdoba, luego de los califas, como el poder central, como alguien omnipotente que puede hacer lo que quiera. No, no es así. Los omeyas de Córdoba se sostienen fundamentalmente gracias a un complejo entramado de intereses familiares, de lazos, de fidelidad y de pactos que hacen con poderes distintos, que a veces en un primer momento son enemigos. Entonces Córdoba va poco a poco consolidándose. Uno de los puntos de aquel pacto fue el traslado de Marwan con su familia y amigos a Córdoba para que sirvieran como oficiales del ejército omeya. No debió de ser fácil la convivencia con los militares de origen árabe. En una ocasión Marwan tuvo un enfrentamiento con Hassim, jefe del ejército, que lo humilló delante de la tropa. Tiene un encontronazo con él y entonces pues lo pone en evidencia delante de la tropa. Esto viene muy bien recogido en la fuente historiográfica, viene como pues le da en el cogote, como los guantes. Y entonces pues evidentemente nuestro personaje es una afrenta personal y decide abandonar la corte cordobesa con los suyos y volver a territorio emeritense, a volver a la zona de la Cora de Mérida. Aquel enfrentamiento detonó en una nueva revuelta cuando Marwan y los suyos abandonan Córdoba. Volvieron a Mérida y por el camino reclutaron a cientos de muladíes e incluso algunos bereberes y se dedicaron a saquear las propiedades del emirato. Nuevamente el emir tuvo que movilizar a su ejército para capturar a los renegados. Mérida ya no disponía de sus murallas defensivas, así que Marwan y los suyos se refugiaron en el castillo de Alange. Bueno, encontramos en el primer lienzo de muralla del Calatayud, Alange, y que serviría para englobar lo que es un aljibe. Viene recogido en la fuente historiográfica los kanats, donde se surtían de agua los rebeldes muladíes en su enfrentamiento contra las tropas emirales comandadas por el emir Muhammad. Marwan, acompañado por sus 3 hijos, decidió pedir ayuda a su amigo al-Surumbaki, uno de los muladíes más valientes y temibles de su época. Juntos dispusieron la defensa del castillo de Alange ante la llegada inminente del emir y su poderoso ejército. Y las tropas emirales, comandadas por el propio emir Muhammad, lo que hicieron fue rodear evidentemente todo el asentamiento y preparar lo que son los almacenes, que son catapultas de la época, para lanzarlo casi diariamente y someterlo. Ante esa situación lo que hicieron los rebeldes fue excavar una serie de pozos en la roca, lo que viene recogido en las fuentes como kanats, hasta llegar a esta zona de aljibes. Evidentemente la zona de aljibe estaba descubierta y lo que hicieron las tropas rebeldes, concretamente los seguidores de Marwan, fue cubrirlo con madero y con pieles, para que no llegaran las piedras al agua. De esta manera pudieron resistir pues cerca de 3 meses. Viene recogido también cómo incluso se comieron sus monturas, los caballos, las mulas que llevaron, pero finalmente se tuvieron que entregar por un pacto de rendición.
Nuevamente queda patente la relación de estrecha amistad que debió de unir al rebelde Ibn Marwán y al emir de Córdoba, pues el muladí no fue hecho preso ni condenado. A cierto punto parecería incomprensible. O sea, una vez que se ha rendido, lo lógico sería pues ajusticiarlo. Pero la corte cordobesa lo que intenta es atraerse a los distintos grupos, y concretamente al grupo muladí, que es el más importante ya en este periodo en la región. Se llama una serie de acuerdos puntuales para que se siga. Nos encontramos en la parte más elevada de la fortificación en altura, donde se ha conservado bastante bien una de las vías de entrada principales, también en la puerta principal del recinto. Unos años después de la entrega de la fortaleza al emir Muhammad por parte de Marwan al-Yiliki, será tomada por bereberes que proceden de la zona de la Marca Media, concretamente la zona de Toledo. Serán los bereberes Kutama. Bien recogido también en las crónicas asturianas, porque el rey Ordoño II, en una de esas batidas que realiza hacia la zona del Valle Medio del Guadiana, pues tomará la fortificación y pasará a cuchilla a todos sus habitantes. A los rebeldes se les concede la posibilidad de retirarse río abajo para fundar un nuevo asentamiento al que llamaron Bataliaus. La palabra Bataliaus, en árabe literal, y Bataljus en pronunciación popular, ni es árabe ni es latina. Es un topónimo prerromano de las lenguas indígenas que hubiese aquí anteriores a los romanos. Ibn Marwán no cumplirá con los pactos establecidos y luchará una y otra vez contra el emir de Córdoba, obteniendo una importante victoria en las proximidades de Monsalud, donde venció a Hassin, el jefe que le humilló años atrás. En ocasiones tuvo que cambiar su residencia. A él le debe su nombre la imponente fortaleza de Marbao, lugar de refugio en los años de revueltas contra la corte cordobesa. Finalmente Marwán consiguió un acuerdo de paz con el nuevo emir en el poder, que le permitió volver a Bataliaus para instalarse allí definitivamente. En un primer momento Marwán propone construir una medina en el cerro de San Cristóbal, protegido por el río Guadiana, una magnífica defensa natural frente a posibles invasiones cordobesas. ¿Por qué no se fortifica el cerro de San Cristóbal y se fortifica la Alcazaba? Bueno, en realidad es una leyenda que transmiten los árabes y que tiene lógica, pero no deja de ser una leyenda. Los emires de Córdoba, por la propia estructura, además de cómo estaba formado el ejército cordobés, no tenían capacidad de mantener un asedio mucho tiempo por cuestiones logísticas y por cuestiones incluso de gente, porque los contingentes del ejército prestaban servicio en plazo determinado y cuando se acababa su plazo se iban, porque estaban sometidos a un estatuto también. Entonces, esto es como en las empresas actuales, había que contar con los sindicatos, era un poco complicado toda la historia, no es tan fácil ni tan novelesco todo como se cuenta, ¿no? Entonces, no quiere Córdoba que se repita la situación de Mérida, que el río esté entre el rebelde y ellos mismos, y entonces le obligan a que funde Badajoz en este lado del río, porque así no tienen que cruzar el río cada vez que lo que se prevé de nuevas rebeliones venga. Los restos arqueológicos contemporáneos a Marwán son escasos, por ello hay que recurrir a las crónicas medievales que narran aquellos acontecimientos. Y cuentan los cronistas que a cambio de obediencia, el emir le facilitó albañiles y materiales para fortificar la pequeña aldea situada en lo alto del Cerro de la Muela. Fue un proyecto urbanístico totalmente islámico, acometido por alharifes musulmanes. Para ello, dota a la ciudad de una serie de instituciones características de las ciudades islámicas. Esto es, una medina que cierra el núcleo urbano y su alcazaba, una mezquita, unos baños públicos
y dentro de la alcazaba, en la zona residencial, Marwan se reserva un oratorio, una mezquita, para uso privado. Estos son los restos de la qibla, el muro hacia el que los musulmanes dirigen su oración cuando rezan. De aquella primera ciudad fortificada apenas quedan restos, pues la muralla que hoy apreciamos fue construida siglos después. En algunos rincones todavía podemos encontrar pequeños retazos de la primitiva muralla. Se trata de una muralla realizada con 2 caras de mampostería rellena de emplectón de argamasa de cal y estaría flanqueada por torres semicirculares y enlucida, si no en su totalidad, sí en gran medida en blanco. Apoya una muralla que podría ser fundacional de los siglos IX o X y que se ve en la base, apenas se insinúan unos centímetros sobre el suelo, de tapia. Los constructores de la ciudad reutilizaron numerosas piezas de origen romano o visigodo. Muchas de estas piezas tenían talladas cruces cristianas, por lo que los musulmanes las eliminaron para que su presencia no les resultase ofensiva. No sabemos el origen de las piezas. Algunas, como el capitel romano de la Puerta del Capitel, procede de Mérida. Otras no sabemos el lugar exacto. Tal vez de los alrededores de Badajoz, de Portugal, pero no podemos decir el origen con exactitud. Bajo el liderazgo de Marwan y sus descendientes, Bataliaus va adquiriendo poder prácticamente independiente de Córdoba. Se asientan las bases de una ciudad con futuro, en detrimento de la vieja Mérida que traspasa todo su antiguo dominio provincial en favor de Bataliaus. Hay que decir que todo el aparato administrativo será trasladado a Badajoz, tanto el gobernador, evidentemente, como los jueces, los alfaquíes. Por lo tanto, Mérida quedará totalmente desprovista y, sobre todo, buena parte de los grupos sociales desalojarán la ciudad. El indicio más claro de esto es el nombre de los obispos. El último obispo de Mérida, del cual tenemos noticias, se llamaba Arnaldo, y el primer obispo de Badajoz, del cual tenemos noticias, se llamaba Arnaldo. Los cristianos, evidentemente, se irán hacia el medio rural o a los reinos cristianos. La comunidad muladí en mayoría se trasladará a Badajoz, y al final quien se quedará en la ciudad serán los grupos bereberes. Hay que decir que está bien recogido también como tribus procedentes de la zona de Coria ocuparán la ciudad en torno al 876 y se harán fuertes en ella hasta la toma de la misma por Abderramán III. Abderramán III heredó un emirato en decadencia, acosado por los reinos cristianos del norte y las continuas revueltas que asolaban al Andalus. Comarcas de la actual Extremadura habían estado controladas por oligarcas muladíes como Ali ibn Lut, viejo aliado de Marwan y señor de la zona de Guadalupe, del que pudo quedar el topónimo Guadlub, río Lobo. Durante los primeros años de gobierno, Abderramán emprendió numerosas campañas para someter a estas grandes familias de terratenientes. Cuando Abderramán III sube al poder, que sube al poder con 16 años, en el año 912, prácticamente solo es dueño de Córdoba. Abderramán III se pasa los 30 primeros años de su reinado siguiendo una dinámica dificilísima, costosísima, personal y políticamente, que es convenciendo, venciendo, comprando, pactando con todos los pequeños poderes locales, unos más pequeños, otros más grandes, hasta que poco a poco se va haciendo con el control de todo Al-Ándalus. Pero eso es un proceso muy largo. En este proceso se va a enfrentar con los últimos descendientes de Marwan, que siguen controlando la Lusitania desde Bataliaus. Pero los yeliquíes no están planteando, a pesar de que eran relativamente poderosos y controlaban un territorio muy extenso, pero también muy vacío, sin grandes ciudades, no le están planteando un problema de índole ideológica, le están planteando simplemente un problema de autonomía. Y a esas alturas gobierna un bisnieto de Ibn Marwan. Abderramán se presenta delante de Badajoz. Como se produce un proceso de rendición pactada, no un proceso de entrada violenta, de asalto,
al último de los yiliquíes, se le trata honrosamente, se le lleva a Córdoba, lo hace ingresar o a alguno de sus hijos en la guardia personal del propio emir, como, digamos que como muestra de confianza, pero no los dejan volver nunca. Hay que decir también que hay ciudades, evidentemente, herederas del mundo tardorromano y visigodo, como es la ciudad de Coria, que también se enfrentará al poder establecido, a Córdoba. Bien recogido también en la fuente historiográfica, y los grupos sociales dominantes también son bereberes y cristianos. En este caso serían los recogidos en las fuentes historiográficas como mozárabes. Bueno, ese proceso dilatado de enfrentamiento en el siglo IX finalmente terminarán por entregarse todas las ciudades y se llegará a un espacio, un tiempo de paz y prosperidad que se desarrollará a lo largo de todo el califato. En el año 929, Abderramán III se autoproclama califa, convirtiéndose en jefe espiritual de todo Al-Ándalus, rompiendo así el lazo religioso que le unía con Bagdad. Es decir, en cabeza del Islam, como si un príncipe se proclamase papa. Se inicia el periodo conocido como Califato de Córdoba, que se prolongará durante 100 años. Serán décadas de prosperidad y reconstrucción del territorio. Existen datos fehacientes ya en el siglo X, concretamente en el 929, de la existencia de un asentamiento bien fortificado en Trujillo, concretamente en la crónica anónima de Abderramán III y por supuesto en la geografía de Al-Maghrib de Il-Aistari, el cual comenta o refiere en sus escritos que en Trujillo existía un asentamiento fortificado, ya con una construcción bastante importante en lo que posteriormente sería el castillo fortificado y pues, por supuesto la muralla, un entramado de muralla de 1400 metros, una muralla de la que se conservan algunas torres corachas, como por ejemplo la zona inferior de la torre del homenaje del Palacio de los Chávez, la torre del Palacio de Chávez Cárdenas, que actualmente se la denomina Torre del Alfiler, y por supuesto la zona inferior del campanario de la Torre de San Martín, reutilizada en el siglo XVI como torre de campanario. En el siglo X se construye la parte más importante del castillo, concretamente sobre sillares romanos de las fortificaciones romanas existentes en este cerro. Se conservan perfectamente el arco de herradura de entrada al castillo y el patio de armas. Los cronistas de la época, como por ejemplo Ibn Jakal, ya consideran que Trujillo es una fortificación bastante sólida. Hablan de Trujillo como la Medina Tariala, nombre derivado de Turgalium romano. Este aljibe pertenece a la época del Califato de Córdoba. Estamos entre el siglo XI de esta parte y el siglo XII de la otra parte. Y aquí se ve perfectamente las bóvedas de medio punto, que por supuesto de mampostería, y encima de una columna de granito. Seguramente que el suelo debía de estar mucho más abajo y está abastecido de agua por unos brocales que están en el patio de armas. Esto es lo que pertenecía al albacar, y aquí, muy importante, aquí todavía se ve los ladrillos, a la entrada también se ve todavía los ladrillos, pero ves que encima de los ladrillos fue lucido y siempre trabajaban, por supuesto, con la mampostería.
Nos encontramos en uno de los aljibes más antiguos de época califal de España, concretamente perteneciente al siglo X. Se conservan perfectamente sus paramentos pintados con un pigmento antiguo denominado almagre. Era un pigmento muy utilizado en la elaboración de la cerámica y también en la pintura de los paramentos de construcciones árabes de época califal. El aljibe está construido a base de arcos de medio punto sobre pilares y cubiertos a base de bóvedas de medio cañón. Tiene unas dimensiones de 13 por 12 metros y una profundidad desde los brocales de la zona superior donde se recoge el agua de lluvia hasta el fondo de 10 metros. Nos encontramos en un espacio constructivo árabe, la alberca, nombre que procede del término árabe albirca, que significa depósito de agua. Fue antiguamente un natatorium romano reutilizado en el siglo XII por los árabes para construir un depósito de agua para poder abastecer a las huertas, mediante un sistema de canalización subterráneo que tenía una distancia de 500 metros. Bajo el reinado de Abderramán III, Córdoba se convirtió en la principal ciudad de Europa occidental. Esta prosperidad y riqueza del califato llegó también a Extremadura. Surgen numerosas poblaciones que conservan su topónimo árabe. Se introducen nuevos cultivos, se reactiva el comercio con multitud de ferias y mercados, y se inicia un periodo de progreso cultural y económico. Pero sin duda el protagonismo del occidente peninsular se concentró en Badajoz. Se convirtió en la ciudad más importante y capital de la Marca Inferior, una de las regiones en la que estaba dividida Al-Ándalus en el siglo X. Las fronteras en Al-Ándalus se les llama Zugur, el singular Zagar, que significa frontera, provincia militarizada. Es decir, que el gobernador de la provincia no es un gobernador civil, que diríamos hoy, sino un gobernador militar. ¿Por qué? Porque están en zonas de intranquilidad. Eso no significa que sean fronteras en el sentido que nosotros concebimos de que al otro lado hay un enemigo. No, significa que son zonas que no aceptan de buen grado la autoridad de Córdoba. En el año 1031, el califato de Córdoba se desmorona, dividiéndose el territorio andalusí en reinos o taifas. Al principio fueron más de 20 los autoproclamados reinos, pero en poco tiempo las taifas más grandes se anexionan las pequeñas, estableciéndose definitivamente 8 estados independientes en torno a las principales ciudades de Al-Ándalus. Cuando se hunde el califato de Córdoba, se produce una situación de vacío de poder, y entonces se quedan en cada población funcionarios que no tienen nada que ver con la familia del profeta y que han sido nombrados por los califas de Córdoba. Pero estos señores saben perfectamente que no tienen derecho a gobernar. Lo que ocurre es que las oligarquías locales, especialmente los comerciantes, tienen necesidad de que haya estabilidad política para poder desarrollar su actividad, para poder ganar y para poder vivir en definitiva. El primer rey de la taifa de Badajoz fue Muhammad el Sabur. Al morir Sabur, la mayoría bereber impuso a su candidato, iniciando así la dinastía de los Abtasíes, que reinará durante 72 años un extenso territorio. Esta gente, que es la que controla la región, dice no, a nosotros no nos tiene que gobernar nadie. Y entonces, al jefe del clan bereber más importante de la zona, que es el famoso Ibn al-Akhtas, se le ofrece el poder, Ibn al-Akhtas ocupa el poder y va a crear una pequeña dinastía que dura pues 3 monarcas, como casi todos los reinos de taifa. Los reinos de taifas que más duran suelen tener entre 3 y 4 monarcas. Durante el reinado de Al-Muzáfar, segundo rey abtasida, Badajoz conocerá su mayor esplendor, convirtiéndose en un importante centro cultural y literario. Al-Muzáfar encargó escribir la más grande enciclopedia en árabe realizada en la península. Los reyes de taifas, a falta de legitimidad, rivalizaban en erudición. Cada uno se decantaba por una ciencia
y se convertían en eruditos de esa ciencia. Se dice que el segundo rey taifa de Badajoz, Al-Muzáffar, escribió una obra que por eso se llama Al-Mudaffaría, es decir, la obra de Al-Muzáffar, que tenía 50 tomos, pero no queda absolutamente nada de esa obra. Solamente sabemos que existe porque otro autor dice que la obra existe. Ya está. No hay nada más ni nada menos. Bajo la protección del último rey Abtasí, reside en Badajoz el poeta natural de Évora, Ibn Khaldún, el literato más excelso que la España musulmana dio a sus letras. Si hubieras vivido en tiempos pasados, me habría gustado que mi tiempo se adelantara y encontrarte. Y si hubiera vivido en tiempos futuros, habría agradecido que mi vida se demorase para verte. Se rodean de intelectuales para que sean propagandistas no de su legitimidad, sino de su magnanimidad y de cómo están manteniendo el poder político en tanto que aparece un supuesto califa con derecho para gobernar. Por eso ninguno se llama emir, ni se llama sultán, ni se llama malik, que sería príncipe, se llaman hajib, que actúa, como diríamos hoy, como chambelán. Son capaces de mantener el esplendor de una corte islámica que está defendiendo los valores islámicos frente a los otros en tanto que llega quien tiene derecho a gobernar, que llegará o no llegará. Las 7 décadas de prosperidad de aquel Badajoz de finales del siglo XI está llegando a su fin. En el año 1079, Alfonso VI conquista Coria y el reino abtasida pierde una importante y estratégica plaza. Además, los reinos taifas pagan tributo a los reyes cristianos para evitar ser invadidos. El románico del norte de la península se construye con el dinero que pagan los taifas, en moneda, porque en el norte hay muy poca moneda o no hay moneda. En el norte hay una economía de trueque prácticamente. Lo que ocurre es que en un momento determinado los reinos de taifa son muy poderosos económicamente, pero muy flojos desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Y además llega un momento en que las riquezas que tienen ni siquiera las tienen en moneda, sino que las tienen en telas, perfumes, productos de lujo. ¿Qué tienen que hacer los taifas? Empiezan a pagar con moneda falsa, envuelta en una capa de plata para que parezca moneda de plata. Y cuando los leoneses se dan cuenta de la situación, exige que se les pague moneda constante y sonante y los taifas no tienen dinero. La presión de los reinos cristianos se hace insostenible para las taifas de Badajoz y Toledo, que son las que tienen que mantener los límites fronterizos. El rey de Badajoz, Al-Mutawakkil, intenta hacer un frente unificado con la anexión de Toledo. Pero Toledo cae y Badajoz se prepara para resistir a los cristianos. Desesperados, los reyes taifas solicitan la ayuda de las tribus del norte de África. Los almorávides, procedentes de la actual Mauritania y Mali, van a imponer en la península una interpretación rigorista del Islam. En Extremadura apenas dejarán testimonio arqueológico de su presencia, pero sentarán las bases políticas y religiosas para la llegada del gran imperio que reconstruirá militarmente Extremadura, los almohades.